El pasaje de hoy es San Marcos 7, versículos 1 al 13. Leamos juntos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amén. Hoy compartiré un mensaje bajo el título Pureza impura. En mi iglesia anterior, había una pastora con la que serví. Pensé que si alguna vez me convertía en el pastor principal, y nuestra iglesia iniciaba un ministerio para personas con discapacidad, definitivamente la invitaría. No es una exageración decir que ella es una de las mejores en el ministerio, para personas con discapacidad en Corea. Exteriormente, parece una mujer delicada, pero por dentro es fuerte y firme. Escuché que una vez, esta pastora se tomó un descanso de su ministerio, para ir como voluntaria a las instalaciones de la Madre Teresa en la India. De hecho, pudo ver a la Madre Teresa sirviendo desde la distancia. Sin embargo, para ese entonces, la hermana Teresa ya era tan famosa que cuando pasaba, estaba rodeada de guardias, lo que dificultaba que la gente común se acercara. Me dijo que solo pudo ver a una anciana de pequeña estatura sirviendo desde lejos. Hay una anécdota que se cuenta sobre la hermana Teresa. Teresa y las monjas encontraron a un hombre en la calle. Su cuerpo era casi solo huesos, cubierto de excrementos y pus, y las moscas y los gusanos ya cubrían sus heridas. Teresa y las monjas lo abrazaron, lo llevaron a sus instalaciones, lo lavaron, limpiaron sus heridas y lo acostaron en una cama limpia. Acostado en esa cama, el hombre dijo, «Viví como una bestia, pero muero como un ser humano». Y unas horas después, falleció. Un periodista que visitó las instalaciones donde estaba Teresa describió la atmósfera así: un lugar lleno del olor a pus, a heridas podridas y al hedor de cuerpos sin lavar. Apenas pude soportarlo por 5 minutos. Pero se dice que ellas trabajaban en medio de ese olor como si estuvieran cantando. Ese lugar era probablemente uno de los más sucios del mundo. Sin embargo, paradójicamente, la gente llama a ese lugar maloliente y sucio Nirmal Hriday, que en un idioma de la familia del sánscrito se traduce literalmente como corazón puro. Esa casa era la casa del corazón puro. El lugar más sucio recibió, paradójicamente, el nombre de corazón puro. A veces, lo que la gente considera limpio y sucio, o lo que considera puro e impuro, parece ser diferente, porque la gente a veces llama puro a ese lugar sucio. Quizás sea porque la gente descubrió que, aunque parecía sucio por fuera, era un lugar que conservaba una pureza hacia los marginados y los desamparados. Normalmente, la gente dice que hay que evitar la suciedad. Pero la gente de este lugar se adentró más profundamente en esa suciedad que debía evitarse. Los cristianos comunes suelen pensar que deben eliminar la suciedad para poder encontrarse con Cristo. Pero según la gente de este lugar,
confiesan que el verdadero Cristo puede estar dentro de esa suciedad. ¿Es la suciedad siempre sucia? No es así. Dependiendo de la situación y de cómo se mire, la cuestión de lo sucio y lo limpio puede abordarse de una manera completamente diferente. Lo que parece sucio puede no serlo en realidad, y lo que parece limpio puede no serlo realmente. El pasaje de hoy relata una controversia de este tipo. Personas que se consideraban limpias pero que no lo eran en absoluto se encontraron con Jesús. Eran los fariseos y los escribas. Al verlos, me vino a la mente la paradójica expresión del título del sermón de hoy: pureza impura. Porque, aunque fingen ser puros y limpios, su verdadera naturaleza es sucia y despreciable. En el versículo 1 del pasaje de hoy, vemos que los fariseos y los escribas vinieron de Jerusalén a Galilea para ver a Jesús. Allí, presenciaron una escena que no podían tolerar. Vieron a algunos de los discípulos de Jesús comiendo pan con manos impuras, es decir, sin lavárselas. Al ver esto, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús. Leamos juntos el versículo 5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Amén. Los fariseos y los escribas están señalando que los discípulos son impuros por comer sin lavarse las manos, y los condenaron por no seguir la tradición de los ancianos. Sus críticas son principalmente dos. Una es la cuestión de lo puro y lo impuro, y la otra es sobre la tradición de los ancianos. Si la cuestión de lo puro y lo impuro es un problema directo y de alcance limitado, la tradición de los ancianos es un problema más amplio y completo. Entonces, ¿podemos realmente ver el problema de lo puro y lo impuro, de lo sucio y lo limpio, como lo hicieron los fariseos y los escribas? ¿Es un asunto en el que se puede criticar diciendo, nosotros estamos limpios pero ustedes están sucios? Lo que la Biblia dice es importante. Primero, la premisa de la Biblia es esta: no hay nadie limpio, nadie puro. Esta es la premisa de la Biblia. En Romanos 3, versículos 10 al 12, está escrito así: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Todos han pecado. Por lo tanto, todos son pecadores. Decir que todos son pecadores simplemente significa que todos están sucios, que todos son impuros. Por lo tanto, la conclusión que la Biblia presenta es que uno no se vuelve limpio solo por lavarse las manos. No hay nada de malo en lavarse las manos y comer, pero hacerlo no convierte a una persona impura y sucia en una persona limpia. Y solo por haber cumplido con eso, uno no puede criticar a quien no lo ha hecho. La enseñanza de la Biblia es que nadie tiene la autoridad para criticar, porque todos son impuros. Porque sería como una persona sucia criticando a otra persona sucia. Saber esto es el primer paso para volverse limpio. Saber que todos son pecadores, saber que nadie está limpio, y por lo tanto, saber que yo mismo no estoy limpio, este es el primer paso para volverse limpio. Al respecto, hay una historia en el Talmud. Es la llamada historia del desollinador, que todos conocemos bien. Dos personas bajaron después de limpiar una chimenea estrecha. El desollinador A tenía la cara llena de hollín, mientras que el desollinador B, por suerte, tenía la cara limpia. El rabino pregunta a sus discípulos, ¿quién se lavará? Los discípulos responden como si fuera obvio. Por supuesto, A, que tiene la cara sucia, se lavará. Pero el rabino niega con la cabeza y dice, incorrecto. La respuesta es B. B, al ver la cara sucia de A, pensará, yo también debo estar así de sucio, y se lavará la cara. Pero A, al ver la cara limpia de B, se equivocará pensando, mi cara también debe estar limpia, y no se lavará. En el texto original del Talmud, esta conversación continúa un poco más, pero el punto clave hasta aquí es este. No es la persona sucia la que se lava, sino la persona que se da cuenta de que está sucia. La persona que no tiene conciencia de su suciedad, que simplemente se engaña pensando que está limpia, no se lavará. Así son los fariseos y los escribas en el pasaje de hoy. Pensaban, me lavé las manos, así que estoy limpio. Por eso, creían que no necesitaban lavarse más,
que no era necesario. Pero no es así. Todavía estaban sucios y todavía necesitaban ser lavados, porque la Biblia dice que todos están sucios. Por eso dice que uno no se vuelve limpio solo por lavarse las manos. Por lo tanto, no tienen autoridad para criticar a otros por haberse lavado las manos. Ellos también son personas que todavía necesitan ser lavadas, simplemente personas sucias e impuras. Y la Biblia dice que uno no se vuelve limpio por medio de ese tipo de lavado de manos. La Biblia nos dice que el único método por el cual podemos ser limpiados es este. Es la palabra de 1 Juan 1:7. Leámoslo juntos, mirando la pantalla. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. El único método por el cual podemos ser limpiados de todo pecado es ser lavados por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo por la preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz pueden ser limpiados todos nuestros pecados. No nos volvemos limpios por lavarnos las manos, sino que podemos ser limpiados porque nuestro Señor nos lava con su preciosa sangre. Al lavar o limpiar la ropa, a veces no se puede simplemente lavar, sino que se necesita un método especial. Algunas manchas no se quitan con un simple lavado, necesitan un lavado especial. Por lo general, lavar con agua tibia funciona bien. Pero con las manchas de sangre es diferente. Si se lava con agua tibia, la sangre se coagula y no se puede quitar. Se dice que es porque la sangre es una proteína. Solo se puede limpiar enjuagando con agua fría y usando una enzima, peróxido de hidrógeno o un detergente diluido. Con el aceite es todo lo contrario. No se quita bien con agua fría. Para eliminar la grasa, se debe lavar con agua tibia y usar un detergente que pueda eliminar el aceite, como un lavavajillas. El método para lavar nuestros pecados es así también. Se necesita un método de limpieza muy especial y muy precioso. El único método para lavar nuestros pecados es la preciosa sangre de nuestro Jesús. No hay otra manera de ser limpiado aparte de Jesús. De hecho, desde el comienzo de su ministerio público, Jesús ha estado haciendo esto continuamente. Esa obra es la de limpiar a las personas. Leamos juntos Marcos 1, versículos 40 al 42. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Amén. Aquí, Jesús limpió a un leproso. Dijo: «Quiero, sé limpio». Y esas palabras se hicieron realidad. Al instante, la lepra lo dejó y quedó limpio. Jesús vino a esta tierra para limpiarnos. El único que puede limpiarnos es nuestro Señor. Creer en esto es reconocer que nunca podemos limpiarnos por nosotros mismos. Es un reconocimiento de que no podemos ser limpiados con el simple esfuerzo de lavarnos las manos, y es la esperanza de que solo podemos ser limpiados al depender de nuestro Señor. Contiene la esperanza de que, si tan solo dependemos de nuestro Señor, podemos ser limpiados. Los fariseos y los escribas tomaron el camino opuesto. Pensaron que podían ser limpiados lavándose las manos, guardando la ley y siguiendo la tradición de los ancianos. Pero de esa manera, nunca podrán ser limpiados. Así como la sangre no se debe lavar con agua tibia y el aceite no se limpia con agua fría, nuestros pecados no pueden ser lavados con tales cosas. Solo la preciosa sangre de nuestro Señor puede lavar nuestros pecados. Ellos se consideraban limpios por haberse lavado las manos, pero no estaban limpios en absoluto. Todavía estaban sucios. Viendo las críticas negativas que salían de sus bocas, su suciedad se muestra de manera tan evidente. Pureza impura. Su estado era una pureza impura que pretendía ser pura. Una pureza impura que los hacía más oscuros y más confusos a sí mismos, y una pureza impura que no limpiaba el mundo, sino que lo hacía más sucio y más impuro. La pureza que los fariseos y los escribas intentaban guardar era así de sucia. ¿Qué hay en el lado opuesto? Está la historia de la suciedad pura, como lo que sucedió en el lugar donde estaba la Madre Teresa, Nirmal Hridai, la casa del corazón puro, la actitud de aquellas personas que avanzaron hacia la suciedad que la gente evitaba
y que aceptaron la suciedad que la gente rehuía, era algo puro, una suciedad pura. Originalmente, esta fue la obra que nuestro Jesús hizo en esta tierra. El origen de la suciedad pura es nuestro Jesús. Leamos una vez más el versículo 41 de Marcos 1 que acabamos de leer. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Amén. Jesús tuvo compasión del leproso. Luego actuó así. Jesús extendió su mano hacia el leproso y le tocó con su mano. Entró en contacto con el leproso. Al entrar en contacto con el leproso, entró en contacto con la lepra, esa enfermedad impura. Jesús entró en contacto voluntariamente con el paciente sucio y voluntariamente entró en contacto con la lepra sucia. Este contacto sucio es la historia de la suciedad pura. La suciedad pura no ignora a los desdichados para mantener su limpieza. La suciedad pura asume la contaminación y se ofrece voluntariamente a ensuciarse. Y entra en esa realidad sucia. Nuestro Jesús se ensució voluntariamente por amor puro. Gracias a que nuestro Señor se ensució voluntariamente, nosotros obtuvimos la limpieza. Pudimos ser limpiados porque Él se ensució voluntariamente, por su amor puro, hacia nosotros. La historia de esta suciedad pura se muestra bien en el libro de Apocalipsis. Primero, leamos juntos Apocalipsis 7, versículos 13 y 14. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Los creyentes estaban de pie, vestidos con ropas blancas. El versículo 14 dice que esas ropas blancas son ropas lavadas en la sangre del Cordero, ropas emblanquecidas en la sangre del Cordero. Son las ropas que vestiremos en el cielo. De esta manera, solo pueden ser lavadas con la preciosa sangre del Cordero, y solo pueden ser emblanquecidas con la preciosa sangre del Cordero. Pero entonces, ¿qué tipo de ropa lleva puesta nuestro Jesús, quien nos ha vestido con ropas blancas? Es la palabra de Apocalipsis 19:13. Leámoslo juntos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Nuestro Señor, que lavó nuestras ropas hasta dejarlas blancas, vestía una ropa teñida en sangre, una ropa manchada de sangre, una ropa sucia e impura. Nuestro Señor viste voluntariamente la ropa sucia por amor puro, y hace que nuestras ropas sucias se vuelvan limpias y blancas. Amados, pureza impura y suciedad pura pueden sonar similares, pero son mundos aparte, son palabras opuestas. Los fariseos y los escribas guardaron una pureza impura, se consideraban limpios y condenaban a otros como sucios. No estaban limpios en absoluto y solo mostraban una apariencia aún más sucia. Nuestro Jesús, quien es la pureza y la santidad en sí mismo, nos mostró lo que es la verdadera limpieza. La verdadera limpieza no consiste en ensuciar a otros para mantenerme limpio a mí mismo. La verdadera limpieza es la obra de ensuciarme voluntariamente para limpiar a otros, esa es la obra. Nuestro Señor, en la cruz, al ensuciarse con sangre y agua, deseaba limpiarnos. Nuestro Señor, la noche antes de morir en la cruz, deseaba limpiar a sus discípulos lavando sus pies sucios. Nuestro Señor deseaba limpiar a aquellos con enfermedades impuras al entrar voluntariamente en contacto con ellos. Así es como fuimos limpiados. Ahora, nosotros que hemos sido limpiados, tenemos una tarea que hacer. Al igual que Jesús, que avanzó hacia la suciedad pura, debemos limpiar a otros. No es condenar a otros como sucios, sino limpiar a otros. Esta es la tarea que ahora debemos hacer. Al hacer esta tarea, podemos ensuciarnos. Al hacer esta tarea, podemos contaminarnos. Pero al igual que Jesús, quien manchó su propia ropa con sangre para emblanquecer la nuestra, debemos estar dispuestos a ensuciarnos voluntariamente para limpiar a alguien. Amados, espero que vivan una vida que guarde la suciedad pura, en lugar de la pureza impura. Espero que esta semana sea una en la que transmitan la limpieza del Señor a través de la suciedad que limpia a alguien. Por lo tanto,
aunque yo mismo pueda mancharme un poco y contaminarme, que al hacerlo pueda limpiar al menos a una persona, que pueda transmitir la santidad de nuestro Señor al menos a una persona. Que tengan una semana cálida así, lo bendigo en el nombre del Señor. Reflexionando sobre la palabra que hemos recibido, cantemos juntos el himno, Crea en mí un corazón puro. Crea en mí un corazón puro, oh Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón puro, oh Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, y dame un espíritu noble que me sustente. Oremos juntos. Señor, viviré abandonando la limpieza impura. Ayúdame a abandonar el orgullo y la obstinación de querer solo limpiarme a mí mismo, y permíteme vivir una vida que limpie a los demás. Permíteme avanzar voluntariamente en medio de la suciedad, la inmundicia y lo repugnante, y vivir una vida que limpie a las personas sucias. Oremos. Amoroso Señor, te damos gracias. A la gente no le gusta ensuciarse, y le gusta señalar la suciedad de los demás, pero nuestro Señor Jesús se ensució voluntariamente en la cruz, y al ensuciarse Él mismo, nos limpió a nosotros. Nosotros, que hemos recibido la gracia de ser limpiados, ayúdanos a vivir una vida que transmita esa limpieza voluntariamente. Permítenos vivir una vida que voluntariamente se ensucia con un corazón puro, una vida que se asemeja a nuestro Señor. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.